Uno de nuestros observadores nos envió estas imágenes de la mina de Bizi, en el este de la República Democrática del Congo. Gilad Balum se reunió con mineros artesanales para conocer cómo era su vida cotidiana, y ya verán lo agitado que fue ese trayecto. Uno se demora 6 horas llegando a las minas de Bizi. Los trayectos son realmente peligrosos, pero hay gente que los hace con frecuencia para ir a las minas. Hay que cruzar la selva, meterse en bosques muy tupidos, hay serpientes grandes, animales feroces, pero también hay grupos armados. Cuando llegué allá me reuní con los mineros. Llegan hasta los 1000 metros de profundidad, corren el riesgo de quedar enterrados vivos si hay derrumbe. Yo mismo he tratado de bajar 1000 metros, es una vida llena de riesgos. Con los $5 que ganan no les alcanza ni para comprar una botella de agua. Los alimentos son muy caros, cuestan 10 veces más que en Goma. En abril de 2016, la compañía internacional Alphamin compró los derechos de explotación en esa región, pero no pudo comenzar sus operaciones por dificultades que tuvo con los mineros locales que explotaban esa mina de forma ilegal. Nuestro observador asistió a una reunión entre los mineros y las autoridades locales. No todo el mundo estuvo de acuerdo con esto. Algunos aceptaron irse por la suma de $250 americanos. Pero hubo otros que aceptaron dinero y una vez que lo tenían, se devolvieron a la mina. El problema es el desempleo. Hay jóvenes que se van de la ciudad para refugiarse en las minas, solo para sobrevivir. Muchos de estos mineros provienen de grupos armados. Hay muchos riesgos con su regreso. Estos jóvenes podrían empezar a vengarse de la sociedad. Esto crea mucha inseguridad para la población, pero también para el gobierno. La compañía Alphamin espera crear 8.000 puestos de trabajo hasta el año 2030 y desarrollar 115 proyectos diferentes que van a beneficiar al desarrollo económico de esa región. Pero las ONG locales tienen sus dudas en cuanto a las consecuencias que esto puede traer a las futuras generaciones. En Europa hay una gran cantidad de noticias falsas sobre los inmigrantes que son compartidas a través de las redes sociales. Nuestra redacción participó en un estudio en asociación con la Red Internacional de Verificación de Datos IFCN. La periodista turca Gile Shabosh participó en este estudio en conjunto con la periodista de France 24 Lisolet Mas. Entonces, Gulin, ¿podrías explicarnos cómo empezó tu proyecto y por qué sentiste que este era un tema poco desarrollado? Me di cuenta que las mismas imágenes se difundían en distintos países, pero para ilustrar distintos temas. Quería entender las similitudes y diferencias entre estos países. En total, estudiamos 162 casos de informaciones falsas utilizadas para humillar a distintos grupos. Por ejemplo, hubo un vídeo que se compartió masivamente en Turquía en el que se ve un supuesto sirio golpeando a un médico en un hospital turco. Y este vídeo también circuló en Francia, pero fue filmado en Rusia. Otro ejemplo es esta serie de fotografías que se utilizaron para mostrar una invasión de migrantes en Europa, porque fueron asociadas a la teoría conspiracionista del gran reemplazo. Pero en Turquía, estas fotografías se compartieron para mostrar europeos huyendo hacia Magreb durante la Segunda Guerra Mundial. En realidad, estas fotos se tomaron en 1991, cuando los albaneses huían de su país. ¿Podrías decirnos cómo hicimos para entender las causas de esta mala propaganda transnacional? Con la base de datos que recopilamos, hemos descubierto varias cosas importantes. Por ejemplo, los migrantes son acusados con frecuencia de crímenes que no cometieron. De hecho, es interesante ver que se trata de asesinatos o violaciones de mujeres europeas, incluso de jovencitas. Creo que nuestra investigación es un buen punto de partida y me gustaría poder continuarla con la ayuda de otros colegas especialistas en la verificación de datos alrededor del mundo. Este joven marfileño se llama Sadi. Él es discapacitado y aún así todos los días sale a recoger desechos en las calles de Abiyán, en Costa de Marfil. Su historia conmovió a nuestra observadora Rita Dro. Ella decidió ayudarlo a cambiar su carreta que estaba en muy mal estado. Su caso me intrigó ahí mismo porque tiene la mitad del cuerpo paralizado y hacía tantos esfuerzos para empujar su pequeña carreta y recoger la basura. Realmente me conmovió. Entonces quise contar su historia. Sadi habló de su deseo tener un triciclo para poder agilizar su trabajo. Lancé la campaña #un triciclo para Sadi. Despertó mucho entusiasmo, se transmitió bastante, la información llegó hasta los oídos de Guillaume Kibafori. Soro liberó $1.890
$100 y pudimos regalarle un triciclo a Sadi con su familia presente. Estaba muy contento, al igual que nosotros. Fue realmente un triunfo hermoso. En su blog drovil.com, Rita nos cuenta las historias de aquellos que son llamados los olvidados de Costa de Marfil, que son aquellas personas que sobreviven con muy poco. Rita conoce algunas de sus historias. Los managuas son peones de construcción que aprendieron todo sobre la marcha. Trabajan en condiciones muy duras, es decir, sin casco en grandes obras. ¿Por qué no les dan el mínimo de seguridad para que puedan trabajar? El otro tema que me interesó fueron las portadoras de equipaje. Estas pequeñas descubrieron una necesidad. Miles de mujeres vienen a este mercado para hacer sus compras del mes. Siendo una portadora de equipaje, te ayudo a llevar tus compras a cambio de cualquier cosa. Con frecuencia estas pequeñas son explotadas porque las mujeres no tienen piedad. Su paga no está a la altura del esfuerzo que hacen. Pienso que estas personas no tienen voz. Gracias a Drovil tienen un lugar para mostrar su talento y demostrar que también son útiles en la sociedad. Llegamos al final de Los Observadores. Recuerde que usted puede entrar en contacto con la producción del programa a través de correo electrónico o en nuestras redes sociales. Toda la información está en su pantalla. Queremos agradecer al restaurante portugués Ugalo de la ciudad de Bogotá por recibirnos el día de hoy.